Hola Cami, ¿cómo estás? Mi nombre es Edwin Romero, yo soy tu profe. Espero puedas encontrarte con nosotros de manera pronta. Te estamos esperando en nuestro salón, pues con los brazos abiertos y contento de iniciar esta nueva aventura. Bueno, en el día de hoy te vengo a hablar sobre el reino Monera. El reino Monera, como bien sabemos, es uno de los 5 reinos de la naturaleza. Es decir, si hablamos del reino Monera, hablamos de bacterias. Ahora, es importante que sepas que el reino Monera, de hecho, los organismos que allí habitan o que allí están clasificados, son los primeros seres o fueron los primeros seres que existieron en el planeta Tierra. Es decir, cuando la Tierra apenas estaba comenzando a formarse, muchísimo antes de que las plantas, animales que hoy en día conocemos e incluso muchísimos cientos de miles de millones de años antes que los dinosaurios, existieron unos seres muy pequeñitos llamados bacterias o arqueobacterias, quienes fueron las primeras que habitaron nuestro planeta Tierra. Ahora, estas bacterias tienen una particularidad. ¿Cuál es? Que solamente tienen un solo núcleo, es decir, no son como los otros seres microscópicos que podemos encontrar en los otros reinos de los cuales más adelante vamos a hablar. ¿Qué pasa con ellos? Ellos tienen una función muy única e importante que a veces nosotros no podemos observar a simple vista. Sin embargo, cuando hacemos ciertos experimentos o observamos al detalle algunas cosas que pasan en nuestro entorno, nos damos cuenta que allí están actuando estas bacterias. Por ejemplo, Cami, ¿qué pasa o qué sucede cuando una hoja de mango cae al suelo? Tú observarás que lo primero que sucede es que cambia de color, ¿cierto? Pasa de un color verde a un color amarillo. Luego, con el pasar del tiempo, va cambiando su tonalidad y luego se va, misteriosamente comienza a perder ese color amarillo para tomar un color un poco más oscuro. Pero ¿qué sucede después de cierto tiempo? Vas a ver que esa hojita poco a poco se va a ir desintegrando hasta que solamente queden los tallitos. Luego, más adelante, cuando van pasando las horas, van pasando los días, esta hoja va tomando, entonces se va desintegrando. Esa desintegración, quienes descomponen esa hojita son justamente las bacterias, encargadas de descomponer toda materia orgánica que encuentre en su entorno, como por ejemplo las hojitas de los árboles que se caen, los animalitos que pues lastimosamente fallecen, mueren, e incluso también materiales que aunque no podemos observar a simple vista, pues también ellos se encargan de descomponerlos. Ahora, cuando hablamos de bacterias del reino Monera, es importante tener en cuenta que hay una clasificación, es decir, hay unos tipos de bacterias, como por ejemplo los cocos, que tienen una forma circular. Eh, Dentro de la clasificación de los cocos existen otras subclasificaciones, es decir, otro tipo de bacterias que tienen esa forma, como por ejemplo encontramos los diplococos, los streptococos, y otro tipo de bacterias que lo vas a observar en la imagen que encuentras en la guía. También existen bacilos, como unos cocobacilos, otros bacilos, unos diplobacilos. Cada uno de ellos tiene una característica diferente. Además de encontrar unos espirilos, otros vibrios y demás bacterias que vamos a ir conociendo poco a poco. Ahora, es importante, Cami, reconocer algunas características que tienen estas bacterias, como por ejemplo, sabemos que no tienen un núcleo definido, entonces por ende van a representar o van a tener diferentes formas, como las que te acabé de mencionar. También existen bacterias que son autótrofas. Ojo que esa palabrita hay que consultarla y está en el compromiso. ¿Cómo así autótrofas? Es decir, este tipo de bacterias crean su propio alimento, como por ejemplo las plantas, pero las plantas no están en este reino. Este tipo de bacterias tienen esa particularidad, es decir, pueden crear su propio alimento, pero también hay bacterias que son heterótrofas, es decir, como no pueden fabricar su propio alimento, necesitan comerse o necesitan de otras bacterias para poder sobrevivir. Es importante también mencionar que la reproducción de este tipo de bacterias es asexual o por bipartición, es decir, que no necesitan que haya una bacteria
macho y una bacteria hembra para poder ellos reproducirse, sino que lo hacen ellos mismos a través del método el método de la bipartición, un término que también vamos a consultar más adelante. Ahora, ¿cómo es la estructura de una bacteria? Te estarás preguntando, ¿cierto? Una bacteria tiene diferentes partes, así como nosotros tenemos, por ejemplo, cabeza, brazos, piernas, abdomen. Las bacterias también tienen diferentes partes, como por ejemplo una cápsula, que es una capa gelatinosa de un tamaño variable. Variable como así, que depende del tipo de bacterias o depende del tipo de su forma, va a ser igual también esta cápsula. Ahora, esta cápsula, ¿qué función tiene? Pues la principal función que tiene esta cápsula es de proteger a esa bacteria, es decir, proteger el interior. ¿Protegerla de qué? De, por ejemplo, entornos violentos o extremos, como por ejemplo el calor, demasiado frío. Imagínalo la capa como si fuese un abrigo, es decir, lo que necesita la bacteria para poder sobrevivir. También cuenta con una pared celular, que generalmente suele ser rígida, dúctil, elástica y que le da forma a la bacteria. ¿Listo? Es como la parte interna de lo que lo continúa a la cápsula. Ahora, ellas tienen una membrana celular, es decir, cada vez vamos adentrándonos más y más al interior de una bacteria. En esta membrana, pues aquí es donde la membrana celular es la que se encarga de cubrir todo lo que es el componente del ADN. Por ejemplo, aquí encontramos cromosomas, también ribosomas, toda esa información o todos esos órganos internos, la membrana celular se encarga de envolverlos. Ahora, eh, por otro lado, también encontramos el citoplasma, que es una materia viva, donde están los ribosomas, azúcares y grasas, que esos azúcares y esas grasas son la proteína, la energía, lo que le permite a la bacteria poder sobrevivir y poder mantenerse viva y además de continuar reproduciéndose. Además, cabe mencionar que las bacterias que son autótrofas, es decir, las que crean su propio alimento, pues cuentan con unos cromatóforos, que es donde se almacena la clorofila. Estos términos también vamos a consultarlo más adelante, pues para tener claro de lo que estamos hablando. Y unos plásmidos también hacen parte de esa estructura. ¿Qué son esos plásmidos? Pues son fragmentos del ADN que no están en el cromosoma bacteriano, pero que pueden ser transmitidos. Es decir, cuando la célula se divide o cuando esta bacteria se divide, esa información genética se le transmite a esa bacteria que acaba de nacer para que ella continúe con su ciclo de vida. Además también cuenta con unos flagelos. Los flagelos son como una colita. Esa colita la utilizan las bacterias para poder movilizarse. Es decir, hay unas bacterias que no cuentan con estos flagelos, entonces tienen otro tipo de locomoción distinta, como por ejemplo, imagínalo como los peces. Ahí, por ejemplo, los cocodrilos tienen una cola larga, le ayudan para poder ellos nadar. Los peces, por ejemplo, no tienen una cola tan larga, pero dependiendo de su forma, y vamos a asociar los peces con las bacterias. Hay diferentes tipos de peces, también hay diferentes tipos de bacterias. Y dependiendo de su estructura, pues ellos se la utilizan para poder movilizarse en su ambiente. Ahora, ¿cómo se clasifican las bacterias? La clasificación de la bacteria inicialmente abarca, de hecho, tres grandes grupos. Están las eubacterias, que son las formas de vida más simples. Cuentan con un solo cromosoma pues, y una pared celular rígida. Las formas más comunes de encontrar este tipo de bacterias pues, son cocos, bacilos, espirilos y vibrios, que son los que ya observamos anteriormente. Están también las arqueas o las arqueobacterias, que son similares a las bacterias procariontes, solo que la diferencia radica en su pared celular. Estas pueden vivir en condiciones extremas. ¿Cómo así, Cami? Por ejemplo, hay animalitos y de hecho el ser humano no puede vivir, por ejemplo, en condiciones extremas como cerca de un volcán. ¿Por qué? Porque hace mucho calor. Pero tampoco puede vivir constantemente, digamos que en el polo norte porque hace mucho frío. Sin embargo, estas arqueobacterias tienen esa particularidad, es decir, ellas sí pueden sobrevivir ahí. Ahora te preguntarás, ¿cómo es que ellas pueden sobrevivir al frío extremo o al calor extremo? Ellas utilizan los recursos como por ejemplo la salinidad, el pH, el calor, la falta por ejemplo y otros elementos químicos que encuentran en su ambiente lo utilizan y
lo convierten en su alimento, pues para poder sobrevivir. Y también encontramos el grupo de las cianobacterias. Estas cianobacterias tienen una particularidad muy específica y es la siguiente. Aquí entran todo ese conjunto de bacterias que son autótrofas, es decir, las que crean su propio alimento. Y no solamente crean su propio alimento, sino que también son las únicas en realizar fotosíntesis, una fotosíntesis oxigénica, similar a la que realizan las plantas. Y estas cianobacterias las podemos encontrar en las algas verde azuladas. Son un tipo de organismo que, como te dije anteriormente, cumplen esa función y son las de mayor tamaño, es decir, entre todo el conjunto de bacterias del reino Monera, las cianobacterias son las más grandes, que tienen un tamaño de unos 60 micrómetros y que también pueden formar relaciones simbióticas con otras especies. Simbióticas como así, que pueden hospedarse como un huésped, por ejemplo, en la zona intestinal del ser humano, en la zona intestinal de algunos animalitos. Y no solamente son las cianobacterias, sino que también hay otro tipo de bacterias que sobreviven o viven en este tipo, pues, de ambientes. Cuando hablamos de la taxonomía, inicialmente pues estaba dividido entre bacterias y arqueobacterias. Sin embargo, con el pasar de los años, pudieron haber avances tecnológicos que nos permitieron conocer al detalle otro tipo de clasificación, y con ella pues nacieron cuatro grandes grupos o cuatro grupos importantes. El primero son las arqueas o las mendocicutes. Mendocicutes es el nombre científico que reciben este tipo de bacterias. Son las llamadas bacterias antiguas, las cuales son difíciles de digamos que identificar porque son las más pequeñas, pero sin embargo tienen unas rutas metabólicas y procesos internos que son semejantes a las eucariotas, las que acabamos de mencionar anteriormente. También encontramos las molicutes o las tenericutes, que son llamadas también micoplasmas o bacterias parásitas. Bacterias parásitas, ¿por qué? Porque como ellas carecen de una pared celular que las proteja, pues tienen que habitar o adentrarse dentro del interior de otros organismos vivos, llámese plantas, llámese animales. Entonces, como ellas conviven ahí, este tipo de micoplasmas o bacterias parásitas, algunas pues son causantes de diferentes enfermedades como eh, la tuberculosis, neumonía, cólera, etcétera, etcétera. Ahora, también encontramos las graciliculites, que son las gram negativas. Son un supergrupo de bacterias que se integran, digamos, en otros grupos, como los espirochaetes, las proteobacterias, las planctobacterias y las espingobacterias, las cuales pues cuentan con una pared celular muy delgada, algunas pues no la tienen en algunos casos, principalmente compuestas por mureína. Mureína es la sustancia que puede, digamos que la proteína o la energía o la gasolina que le permite a esa bacteria poder hacer todos esos procesos internos. Ahora, ellas cuentan también con una doble pared plasmática y cuando se hace un experimento llamado la adición de Gram, ellas cuando hacen parte de ese experimento siempre tienden a tener un color rosado o rojo. Cuando vemos unas bacterias de este tipo de color en específico, pues sabemos que son las famosas bacterias Gram negativas. También hay unas bacterias llamadas Gram positivas, que son las firmicutes, que son llamadas las endobacterias. Pues estas poseen, a diferencia de las Gram negativas, una pared celular mucho más gruesa, con forma de bacilos cocos. Y estas responden a esa adición de Gram, a ese experimento, de una manera diferente. Es decir, no se van a teñir de rojo ni de rosado, sino que van a tener una coloración violeta o azul. Ahora, en la imagen que acabaste de ver en la guía, pues puedes observar, digamos que las diferentes partes que componen este tipo de bacterias, tanto la gram positiva como la gram negativa. Cuentan, por ejemplo, con la pared celular, la membrana plasmática, el peptodiglucano, peptodiglucano y el ácido lipoteteico, y además de otro tipo de elementos. Sin embargo, en la imagen obsérvala al detalle y te vas a dar cuenta cuáles son las diferencias entre ambas. Ahora, luego de esta explicación, Cami, vamos a tener un compromiso. ¿Listo? Vamos a buscar unos términos, unas palabras que están señaladas ya en la guía y vamos a consultarlas. Solamente vamos a consultar su significado y al ladito vamos a colocarle una imagen. ¿Para qué? Para poder correlacionarlas. Es decir, al momento de que observemos una imagen podemos decir, ah, listo, esto significa, como por ejemplo, estos son los ribosomas, estos son los cromosomas.
Esto pertenece, por ejemplo, a las bacterias que son autótrofas. Finalizado eso, vamos a consultar también cuáles son las bacterias o ese tipo de bacterias que causan enfermedades. Pero es importante señalarte, Cami, que así como hay bacterias que nos causan enfermedades, también utilizamos otro tipo de bacterias que son por el contrario benéficas para el hombre, es decir, que le brindan un beneficio. Y podemos darle diferentes utilidades que en la consulta pues podemos descubrir cuáles son. Luego que finalicemos el compromiso, vamos a enviar un video donde, al igual como lo estoy haciendo yo, pues tratemos de explicar lo que entendimos, si tenemos alguna pregunta, me la haces llegar que yo, pues mientras estemos trabajando de esta manera a distancia, estaré resolviendo de cualquier tipo de dudas que vamos teniendo. Listo. La próxima semana, esta semana que viene de hecho, vamos a avanzar con el reino protista. Yo también te estaré enviando la guía para que juntos, junto con tus compañeros, pues estemos también al corriente con este tema. Y siendo más, Cami, pues te deseo muchos éxitos y espero, como te digo, volver a verte nuevamente por acá. Te estaremos esperando con los brazos abiertos y no me queda más que desearte muchos éxitos y espero que esta guía y esta explicación te haya gustado. Saludos.